Bienvenidos en este video. En este video hablaremos sobre la radio, una visión subjetiva, que también solía transmitir los resultados del gran concurso de difusión junto con Radio Ultra. La reproducía con frecuencia. Los lectores, a su vez, solían escribir para denunciar que en diversos escenarios se daban películas que habían sido calificadas como malas por el diario. No faltaron tampoco este tipo de denuncias en torno a programas de radio. Así, en 1932, un radioteatro inspirado en Eugen Sue movilizó muchos lectores indignados. En 1938 salió al aire el programa Catedral Radial del Pueblo y para 1940 la emisión se repetía 3 veces por semana por Radio Municipal primero y luego en Radio Porteña. En 1944 el pueblo volvió a Radio Municipal con 3 boletines diarios que se emitían de lunes a viernes a las 12:30, 18 y 22 horas. Y para 1946 se transmitía a diario en Radio Rivadavia 3 veces al día. Tanto los diarios Crítica como La Nación crearon sus propias estaciones de radio, demostrando el interés por el nuevo medio y creando así los primeros multimedios en el país. Al bello y emocionante recuerdo de Julio Cortázar sobre la emisión radial en directo desde los Estados Unidos de la pelea Fillmore-Dempsey, habría que agregarle algún detalle que hace a la verdadera histórica. Esa pelea nunca fue transmitida, ya que simplemente el locutor leía los cables informativos que llegaban desde los Estados Unidos y, según se cuenta, la agencia noticiosa, obviamente, Yankee, ignoró que el toro salvaje de las Pampas había mandado a su oponente fuera del ring de un certero piñazo. Ese round no fue merecido comentario, no existió, típica maniobra manipuladora de la información que los argentinos conocerían luego. En 1983, por decreto se creó una comisión que debe estudiar un plan radiofónico, pero ninguna ley de radio surge de ella, y así se complementa el círculo que permite seguir los lineamientos radiofónicos norteamericanos. Nacen 3 cadenas nacionales. Con el golpe de Estado de 1943 aparecen nuevos controles y en 1946 se pone en vigencia otro manual de instrucciones para las estaciones de radiodifusión, junto a medidas de caracteres nacionalistas en cuanto a la difusión musical y la fiscalización de los noticieros. El militarismo queda en evidencia mediante la imposición de iniciar y terminar las emisiones con marchas militares. El nuevo gobierno de Juan Domingo Perón se dedica a comprar las emisoras, no a expropiarlas como se dijo, ya muchos siguieron siendo privadas. O se asocia con sus propietarios a través de testaferros. El caso más notorio fue el de Jaime Yankelin, amigo de Evita, con Radio Belgrano. Las radios se transformaron en vocero de los actos de gobierno, prosiguen siendo comerciales y su sistema es totalmente sui generis. En 1953, el Parlamento aprueba la primera ley de radiodifusión, lleva el número 14241, y decide la privatización de las 3 cadenas principales, crear el servicio oficial de radiodifusión, ratificar normas de censura. La radiodifusión entra en la órbita del Ministerio de Comunicación, una vez más, según el modelo estadounidense. Se la define como servicio de interés público, frente al europeo de servicio público. El nuevo golpe militar de 1955 liquida las cadenas radiales, restituye a manos del gobierno las emisoras privatizadas y en la ángula las ilicitaciones por considerar que las mismas habían sido amañadas a favor de los enemigos de Perón. Una traición que se mantendría, como el control y el reglamentarismo, con el decreto ley 15.460-57, que favoreció a los sectores liberales vinculados al golpe militar en la concesión de ondas, como acontecería luego en otras licitaciones con otros amigos del gobierno. De turno como siempre, pueblo o contrarrevolución. En 1965, el gobierno civil del doctor Arturo Illia reglamentaría el decreto ley de 1957. Sus disposiciones pasaron rápidamente al olvido. En 1967, meses después de un golpe de Estado, el nuevo mandatario militar Juan Carlos Onganía promulgó el decreto 3737 que fijó la política a seguir en materia de radiodifusión. Ese decreto, como muchas leyes y disposiciones relativas a nuestra difusión, nunca fue cumplido. Otro tanto ocurrió con el decreto número 46 de 1970,
dado por la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, donde se fijaban las políticas nacionales que reafirmaban los mismos criterios radiodifusores en la Argentina. El concurso para la licitación de emisoras de 1968 derivó otro escándalo. Todos los grupos proponentes tenían en su director a un militar en actividad y ocupando cargos de gobierno. En 1972 se llamó la licitación para la instalación de emisoras de baja potencia en el interior del país, que resultó un fracaso por la falta de oferentes. El radiodifusor privado se mantuvo al margen. Ciudades y pueblos pequeños no constituyen un buen negocio para la radio, salvo en los casos de concretar cadenas. El Estado tampoco le interesó. En años posteriores, cuando aparecieron los radiodifusores libres, comunitarios, barriales o como quieras llamarlos, tanto del Estado como de las organizaciones empresariales, se buscarían silenciarlos. Otro general, Agustín Lanusse, promulgó una primera ley de telecomunicaciones, la 19.798-72, cuyo título quinto comprendía las normas sobre radiodifusión. En 1973, ante la proximidad de un gobierno letal, se intentó otra privatización por ley 20180. Los turbulentos gobiernos de Héctor J. Cámpora, Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón empujaron a un nuevo control de la radiodifusión por parte del gobierno, con el justificativo de una estatización natural por el vencimiento de licencias. Otro golpe militar, esta vez a cargo de Jorge Rafael Videla, nos conduce a la ley 22.285-80, que impedía la creación de multimedios, que los dueños de la radiodifusión acataron en silencio. Con el retorno a la democracia, en diciembre de 1983, Raúl Ricardo Alfonsín tímidamente comienza a tener en cuenta las necesidades de una ley de radiodifusión de la democracia. Son muchas las piedras en el camino hasta que finalmente se tiene en cuenta el proyecto elaborado por el Consejo de Consolidación de la Democracia, integrado por notables personalidades de la cultura. Previamente, Alfonsín había adoptado algunas medidas como las de restituir Canal 9 a su correligionario Alejandro Romay, dejando el resto de emisoras en manos del Estado. En el caso de Radio Mitre, no intervino en la venta de la emisora a un testaferro del diario Clarín, el periodista Abel Malanoy. El proyecto alfonsinista se demoró en el Parlamento y hacia 1989 sufre un golpe de Estado económico, que sería a partir de entonces el nuevo tipo de intentona reaccionaria, que se haría a conocer como la avanzada del CEO de Clarín sobre la sociedad argentina. En efecto, Alfonsín se reunió con los dueños de medios para que dejaran de atacar al gobierno dejándolo concluir su mandato. Héctor Magneto contestó con frialdad: usted es un impedimento, como posteriormente le diría a Carlos Saúl Menem, que el suyo de presidente era un puesto menor. Mientras, Menem realizaba algunas modificaciones a la ley de la dictadura que permitían a Clay concretar el multimedio producto de la conocida como Ley Dromi de Reforma del Estado de 1989. La Ley 23.696-89 injerta un artículo vinculado a la radiodifusión en sintonía con la línea caótica seguida por los distintos gobiernos. Por un lado, facilita la creación de multimedia concentrada que estaban específicamente prohibidos en la 22.285 y por otro, da ciertos estatutos momentáneos de legalidad a la pequeña radio comunitaria alternativa antes de considerarla clandestina. El artículo 65 de la Ley Dromi señala: facúltase al Poder Ejecutivo Nacional y adoptar las medidas necesarias hasta el dictado de una nueva ley de radiodifusión para regular el funcionamiento de aquellos medios que no se encuentren encuadrados en las disposiciones vigentes hasta el momento de la sanción de esta ley de emergencia. El lenguaje común significó la creación de un registro de radios ilegales en el ámbito para nada amistoso del Comité Federal de Radiodifusión, organismo represor creado por la dictadura militar en el marco de la Ley 22.285. Un registro con fecha límite que, frente a la no sanción de la nueva ley, impide la incorporación de nuevas emisoras y expone a las que fueron aceptadas en ese momento. Julio Bárbaro, el corrupto
Intervención se encargaría de perseguir a las emisoras barriales y defender vergonzosamente al grupo Clarín. Así, nuevamente, un gobierno constitucional se colocaba en deuda con la sociedad argentina. Gracias por ver el artículo, esperemos le haya sido útil, nos vemos en futuros videos.